Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema dinámica del movimiento circular. Bueno, para comenzar vamos a imaginar un poco el movimiento circular. Nosotros podemos observar en la parte de la izquierda que tenemos la gráfica de una rueda de la fortuna y en este caso se está produciendo un movimiento circular. A través de este movimiento circular, nosotros podemos verificar que existe una fuerza que obviamente permite que se ejecute el movimiento en forma de un círculo. Y a la vez existe otra fuerza que pues permite que las personas simplemente no salgan volando por los lados, sino que la fuerza se concentre hacia el centro de esta rueda. A partir de eso, bueno, esta rueda de la fortuna tiene una velocidad constante que hace que el movimiento sea leve en función de lo que se necesite. Si fuese un juego un poco más rápido, pues la velocidad constante tendrá que aumentar o disminuir. Bien, esta fuerza que se ejerce hacia el centro de la rueda se llama fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta viene a ser la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y que hacen que éste se mueva por una trayectoria circular. Como les había mencionado, esta fuerza centrípeta se ejerce hacia el centro de esta circunferencia. Bueno, a la par de esta fuerza centrípeta existe la fuerza centrífuga, que justamente podemos verificar en las lavadoras. Cuando nosotros prendemos una lavadora, existe la opción que dice centrifugar. Bueno, esa fuerza centrífuga, en cambio, viene a ser lo opuesto de la fuerza centrípeta. Esta fuerza hace que los cuerpos se vayan hacia afuera. Por eso es que la ropa, cuando existe la función de centrifugar, hace que se apegue sobre los bordecitos de la lavadora. Nosotros vamos a centrarnos en esta fuerza centrípeta. Bueno, a partir de la definición, como todas las fuerzas, la fuerza centrípeta produce una aceleración en el cuerpo sobre el que actúa. Llamamos a esta aceleración normal o aceleración centrípeta con la nomenclatura A sub C. Y esta fuerza viene a ser la responsable del cambio de dirección de la velocidad. Bien, vamos a utilizar esta fórmula que observamos aquí, donde B viene a ser el módulo de la velocidad y R pues viene a ser el radio de la circunferencia del objeto donde estemos aplicando la fuerza centrípeta. Bien, el valor de la fuerza centrípeta, o también con la nomenclatura F sub C, se deduce aplicando la ley fundamental de la dinámica, o la que habíamos conocido como la segunda ley de Newton, donde decía que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como estamos utilizando fuerza centrípeta, pues tendré que usar también la aceleración centrípeta. Y para poder calcular esta fuerza centrípeta, voy a utilizar esta fórmula o, bueno, la fórmula anterior también, si tuviese como dato ya la aceleración centrípeta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Donde dice b al cuadrado sobre r, simplemente reemplazando el valor que habíamos visto en la fórmula anterior, cambiando la aceleración centrípeta por velocidad al cuadrado sobre el radio. Bien, vamos a utilizar las dos fórmulas en función de los datos que tengamos. La fuerza centrípeta tiene la misma dirección y el mismo sentido que la aceleración centrípeta, y ambas se dirigen hacia el centro del radio, de giro, perdón. Bien, para comprender un poquito más, vamos a resolver los siguientes ejemplos. El primer ejemplo me dice, un tren de juguete de 1,5 kilogramos de masa gira en un plano horizontal sobre un circuito circular de radio 2,5 metros a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Representa todas las fuerzas que actúan sobre el tren y calcula la aceleración y la fuerza centrípeta. Bueno, como dice, vamos primero a graficar cómo se vería este tren de juguete. Bueno, voy a tratar de hacer un tren de juguete. Ya, vamos a decir que ese es el tren de juguete que está girando.
sobre un circuito circular, es decir, tiene este carril circular por el que va a estar pasando. Y vamos a graficar las fuerzas. Bueno, la primera fuerza que se me ocurre es obviamente la fuerza del peso, que está dirigida siempre perpendicular hacia el centro de la Tierra. Luego, yo sé que existe una velocidad, vamos a decir que este tren se está dirigiendo hacia adelante, entonces la velocidad de este tren estaría por aquí. Hacia el centro, como habíamos dicho, siempre es el centro de giro de este circuito circular, estaría la fuerza centrípeta, perdón, y hacia arriba, en dirección opuesta hacia el peso, estaría la fuerza que habíamos visto antes, la normal. Ya, la primera aclaración que podemos observar del dibujo es que la fuerza de la normal y la fuerza del peso, en este caso, se anulan entre sí o son iguales, para que obviamente el coche pueda girar a raíz del circuito que tiene. Entonces, nos vamos a centrar solamente con la velocidad y la fuerza centrípeta. Bien, voy a sacar los datos. Entonces, el primer dato que tengo me dice un tren de 1,5 de masa. Entonces, la masa M va a ser equivalente a 1,5 kilogramos. Gira con un radio, es decir, el radio R es 2,5 metros. Y tiene una velocidad, esta es una velocidad lineal de 2 metros por segundo. Listo. Las incógnitas o lo que yo quiero calcular viene a ser la aceleración, pero la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Listo, vamos a comenzar con la aceleración centrípeta. Entonces, primer literal, aceleración centrípeta. Nos acordamos la fórmula de la aceleración centrípeta, que era velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Entonces, aceleración centrípeta va a ser igual. La velocidad tengo aquí 2. Entonces, 2 al cuadrado dividido entre el radio. El radio que me dio 2,5 metros, entonces dividido entre 2,5. Bien, entonces, aceleración centrípeta va a ser igual. Eleva al cuadrado, 2 al cuadrado, que sería 4, dividido entre 2,5. Voy a dividir 4 dividido para 2,5 y me da el valor de 1,6. 1,6, como estamos hablando de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Una vez hallada la aceleración centrípeta, ahora sí yo puedo hallar la fuerza centrípeta. Y nos acordamos de las dos fórmulas que teníamos. Vamos a utilizar la fórmula en función de la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica, que decía fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como estoy buscando fuerza centrípeta, pues también será aceleración centrípeta. Entonces, fuerza centrípeta es igual. La masa la tengo como dato aquí, era 1,5 kilogramos, entonces 1,5 por la aceleración centrípeta, que es el dato que acabé de encontrar, 1,6. Entonces, para encontrar la fuerza simplemente multiplico 1,5 por 1,6, que es equivalente a 2,4. Como estamos hablando de una fuerza, toda fuerza la medimos en newtons. Listo, ya tengo fuerza centrípeta y aceleración centrípeta. Vamos con el siguiente ejemplo. Ya. El siguiente ejemplo me dice, bien, tengo que un automóvil de 1,200 kilogramos de masa toma una curva de 30 metros de radio a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y queremos calcular la fuerza centrípeta.
Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño gráfico. Digamos que aquí está el automóvil. Bueno, un automóvil. Y va a tomar una curva. Ya. La primera fuerza que ya sabemos va a ser la fuerza del peso. Hacia arriba va a estar la fuerza normal. Y hacia el centro de esa circunferencia va a estar la fuerza centrípeta, siempre hacia el centro de la curva. Entonces, vamos a sacar los datos iniciales. Yo tengo que el automóvil tiene una masa M de 1200 kilogramos. Además, tiene una curva, toma una curva que tiene un radio de 30 metros. Y tiene una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Me pide calcular simplemente cuál es el valor de la fuerza centrípeta. Bien, a partir de estos datos voy a hacer los cálculos. Lo primero que tengo que darme cuenta es que todos los datos estén en el sistema internacional. Entonces, tengo kilogramos, metros, pero aquí tengo kilómetros por hora. Entonces, vamos a transformar esos 90 kilómetros por hora. Los voy a transformar por aquí. 90 kilómetros. Utilizo la tabla de conversión. Solamente si es necesario. Si estuviese en metros sobre segundos, pues simplemente tomaría ese mismo dato y ya no es necesario hacer la conversión. En este caso sí es necesario porque tenemos kilómetros por hora y necesito que esté en metros por segundo. Bien, entonces un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Simplifico kilómetros con kilómetros y hora con hora. Tendría que multiplicar 90 por 1000 dividido para 3600. Bueno, 90 por 1000 dividido para 3600 es igual a 25 y me quedaría en metros sobre segundos. Entonces, estos 90 kilómetros se convirtieron en 25 metros por segundo. Ya, a partir de eso, ya puedo resolver el ejercicio. Como necesito la fuerza centrípeta, voy a utilizar la misma fórmula. Es decir, primero necesito hallar el valor de la aceleración centrípeta. Utilizamos la misma fórmula anterior, velocidad al cuadrado sobre el radio, y aceleración centrípeta va a ser igual. Velocidad es igual a 25, entonces 25 al cuadrado dividido por el radio, que fue de 30 metros. Listo, aceleración centrípeta va a ser igual. Resuelvo en la calculadora 25 al cuadrado y eso divido para 30 y me da el valor de 20,83. ¿Cómo es aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ahora sí puedo hallar la fuerza centrípeta, que es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces reemplazo los datos. La masa que fue de 1200 kilogramos multiplicado por la aceleración que acabamos de encontrar, 20,83 aproximadamente, o con los 2 decimales que me salieron. Ahora tengo que multiplicar 1200 por 20,83. Bueno, 1200 por 20,83 es equivalente a 24.996. 24.996. Y como estamos hablando de fuerzas, pues en newtons. Y ya tengo la fuerza centrípeta, que es equivalente a este valor. Solamente recordando que todos los datos deberían estar en el sistema internacional y acordándome de estas dos fórmulas para aceleración centrípeta y la segunda ley de Newton para fuerza centrípeta. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.